Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros, y en esta ocasión también traemos cosas extrañas que parecen verse en el satélite de la Tierra, el satélite natural que no es otro más que la Luna. La Luna es un satélite que, pese a su aspecto y a que orbita alrededor nuestro, es más antigua que nosotros. Tiene varios millones de años mayas de antigüedad. Su superficie y su composición no corresponde a la Tierra, con lo cual podemos pensar que la Luna vino de otra parte. Podemos pensar que vino de otra parte y fue capturada por la órbita de la Tierra. Algo un poco extraño, ya que la órbita de la Luna no es una órbita elíptica, es una órbita circular. Es como si hubiera estado ahí con nosotros, hubiera venido y se hubiera colocado en una órbita perfecta para mantenerse ahí. Lo cierto es que hoy vamos a hablar de la Luna en otro contexto. Vamos a hablar de la Luna en el contexto de ciertas anomalías que parecen mostrarse. Sobre la superficie de la Luna podemos encontrar un curioso cinturón, un cinturón como el que veis aquí. Este largo cinturón en el cual parece ser que la resolución, las fotografías efectuadas, es bastante mayor. Un cinturón sobre el cual varias misiones se posaron, concretamente en el 59 la misión Luna 2 y el Apolo 15, como podéis ver aquí, el Apolo 17, la Luna 21, un sitio bastante frecuentado, Luna 24, Luna 18, ya como que desde los años 50 sospechasen que algo había ahí. Lo cierto es que, escudriñando ese enorme cinturón, he encontrado interesantes anomalías. Anomalías que os voy a mostrar ahora. Mirad, todas esas anomalías en amarillo que os he marcado aquí, son las que he podido encontrar. Vamos a analizarlas una a una e intentar descubrir qué es lo que hay en ellas o qué es lo que se trata de ocultar, que quizás sea la parte más interesante. Vamos a comenzar, por supuesto, por la primera. La primera de las estructuras que nos encontramos, vamos a seleccionar esta de aquí, es una estructura, esta de aquí, concretamente. Es una estructura que se puede ver justo al borde del barrido del satélite. Podríamos pensar que esto que veis aquí es un barrido de satélite, y sin embargo no lo es. No es un barrido de satélite. Ese barrido que veis ahí ha sido diseñado manualmente. Si bien es cierto, hay unas marcas que señalan ciertos cortes generados por el satélite, pero son marcas perfectamente delimitadas. Y justo en el borde podemos ver como que han intentado tapar algo. Una especie de muralla con una especie de almena o edificación o construcción o como lo queráis llamar. Podemos pensar que las medidas de este artefacto son pequeñas. Lo cierto es que son sencillamente enormes. En este caso mide 2 kilómetros de largo. Esa estructura, y lo que parece una pequeña almena o edificación o torre, tiene ni más ni menos que 70 metros de longitud. Pero vamos a ver más estructuras. Vamos a otra que está muy próxima a esta y siempre siguiendo el barrido del satélite. En ella encontramos, por supuesto, nuevamente algo que han intentado censurar. Como vemos, la línea del barrido del satélite no es natural, está efectuada a mano. No ha sido una línea que podamos definir como barrido fotográfico de satélite. Aquí podemos ver otra serie de estructuras, unas de ellas que podríamos considerar artificiales. Lo cierto es que más allá de esta zona lo tenemos francamente mal porque ha sido totalmente ofuscado. No existe información. Vemos otra marca de censura en esta ubicación y vamos a ir a la siguiente. Todas ellas son muy interesantes. Podemos pensar que, bueno, pues este tipo de marcas obedecen a algún tipo de objeto. ¿Cuál es el objeto? Pues desde nuestro personal punto de vista es ni más ni menos que censurar lo que había. Y lo que había en este caso es otra estructura, que parece ser continuación de la siguiente, o de las mismas características. Una estructura cuyas formas geométricas nos hacen pensar que evidentemente no es natural. Y sin embargo está ahí.
Vemos claramente como la mano de aquel que ha intentado ofuscar y borrar ha hecho aquí una curva claramente delimitada para intentar borrar totalmente esa marca de satélite. Con la superposición de las capas, afortunadamente podemos apreciar que ahí había algo. Vamos a acercarnos más próximamente y más de cerca y vamos a intentar medir esta estructura. Tiene ni más ni menos que 260 metros de ancho y su torre o torre superior más o menos la misma distancia que la anterior, 70 metros también, son concluyentes. Pero vamos a continuar con las estructuras que parece ser que se encuentran en ese barrido, en ese cinturón donde algunas de las misiones Apolo aterrizaron, entre otras. Tenemos aquí un resto de dicha estructura, una especie de final de muralla o algo parecido que nos indica que efectivamente hay algo. Si observamos detenidamente la parte ofuscada, esta parte de aquí, toda esta parte, vemos que donde hay cráteres se produce como una especie de efecto fractálico, como una especie de sombra, pero donde parece ser que hay estructuras vemos claramente que en esa ofuscación, aun ser ofuscado, nos permite ver como si efectivamente detrás o debajo de aquello que están intentando tapar existen realmente estructuras, como podéis ver aquí. Pero vamos a continuar. Hay un montón, hay muchas más. Vamos a ir a esta siguiente. Esta siguiente también nos dice lo mismo. Y son todas, o corresponden, a barridos no naturales del satélite, como podéis ver. Esto no lo hace un satélite de esta forma. Y aquí, bueno, pues nuevamente aparece lo mismo. Lo mismo y con una anchura también, pues aproximada en este caso es de 120 metros de anchura, que corresponde a alguna forma de edificación o digamos que edificio no natural. Vemos aquí también otra forma o otra formación. Hay un montón y como podéis ver, bueno, pues las tengo perfectamente marcadas y delimitadas. La ubicación nos sale aquí abajo, por si alguno de vosotros tiene curiosidad, y verificarlo in situ, tal vez encontréis alguna más que yo. Vamos a ir a la siguiente. La siguiente estructura, que podemos ver aquí, es una estructura que nace, como veis, de un corte original del satélite, una limpieza del satélite, y después aparentemente ha sido nuevamente ofuscado y cortado por la mano, por alguna forma de mano. Y aquí aparecen los restos de lo que podríamos pensar que es otra estructura. Hay más, hay un montón. Vamos a intentar analizarlas todas. Vamos a ver. Aquí vemos, bueno, pues una superficie que desde luego es imposible que un satélite efectúe un barrido como el que estáis viendo aquí. Sencillamente porque es que alguien ha intentado tapar estas zonas ofuscadas que son totalmente geométricas, a diferencia de estas otras que parece ser que ocultan lomas o incluso podemos pensar que son cráteres. Vamos a continuar. Vamos a ver un interesante pixelado de estructuras, un pixelado que nos permiten adivinar que aquí hay algo. Como podéis observar, en la zona ofuscada hay una especie de sombras más o menos nítidas que parecen corresponder a formaciones naturales, pero en la zona que está espixelada parece que existen estructuras geométricas, o lo que parecen ser estructuras geométricas, como se puede observar aquí claramente. Esto pudiéramos denominar que es la sombra del terreno, y estos cuadrados corresponden a estructuras que han sido literalmente pixeladas. Hay un montón, como ya he dicho. Vamos a ir repasándolas una a una. Aquí tenemos nuevamente otra. Es muy poco lo que se deja ver, pero sí que podemos pensar que efectivamente ahí hay una. Vemos aquí más, con un evidente borrado selectivo. Y además podemos pensar que es absolutamente evidente. Vamos a quitar el rótulo para que lo veáis de manera clara y nítida. Este final de estructura que ha intentado ser borrado por alguna forma de mano, por alguien que intentaba que no viésemos esto, y en esta ubicación ocurre exactamente lo mismo, podemos apreciar que hay algo con una especie de formaciones geométricas que en nada corresponden
a las formaciones naturales del terreno. Y si observamos el resto de la zona ofuscada, vemos que efectivamente corresponden a una forma de zona geométrica totalmente distinta a lo que se podría generar a través de, pues quizás, lomas o tal vez cráteres. Vamos a ver otra que parece bastante interesante también. En esta de aquí vamos a ver una estructura que tiene ni más ni menos que 900 metros de longitud, o por lo menos la parte que vemos. Desconocemos cuál es la parte que no vemos, pero sí que es cierto que nuevamente nos parece que ha sido borrado de manera natural, de manera artificial. Continuemos con este interesante recorrido, este tour de la censura. Vemos aquí otra estructura, parece que corresponder más bien a una muralla, como en esta otra posición vemos claramente pues una muralla, una especie de estructura amurallada que ha sido también censurada. La longitud es bastante importante y si observamos pues corresponde o está orientada, parece ser con bastante exactitud al polo norte, al polo geográfico, es perpendicular al polo norte geográfico. Vamos a continuar con estas estructuras. Como ya he dicho, hay un montón. Intentemos que el programa no sea lo suficientemente o excesivamente largo para que las veáis todas. Esta es otra más. Y esta es una estructura que muestra adicionalmente, o lo que podríamos pensar como unos restos de una muralla. Más estructuras aparecen en esta zona y más. Como mirad, aquí en esta ocasión es bastante nítido, bastante claro, sobre las estructuras que aquí aparecen. Esta en concreto tiene 90 metros de ancho. Continuemos. Mirad, aquí os voy a mostrar algo absurdo. Algo absurdo y tan absurdo como que en ningún caso un satélite, mirad esto, un satélite hace un barrido así, así, tan sinuoso. Es absurdo. Nada, ningún satélite lo hace. Esto sencillamente ha sido recortado o cortado por alguien, ha hecho un corta y pega, y lo han pegado sobre esta zona, intentando tapar ciertas formas, o objetos o estructuras que hubiese sobre estas zonas que están claramente ofuscadas. Damos un salto importante al cinturón y nos vamos justo al otro lado. En esta ocasión las estructuras todavía aparecen en algunos lugares más evidentes, como la que estáis viendo aquí. Es una clara estructura que tiene 230 metros de ancho, una especie de almena amurallada, por utilizar un término, de unos 60 metros de grosor. Y al lado, por supuesto, algo que ya no está ofuscado, literalmente lo han parcheado, lo han ocultado, para que los ojos de aquellos que estáis viendo esto no veáis lo que hay debajo, evidentemente. Hay muchos más, vamos a ver más estructuras. Vamos a ir a esta zona y en ella, pues vamos a encontrar más estructuras que parecen ser o parecen obedecer a una forma de censura, como la que estáis viendo aquí en estos momentos. Esta es una de ellas, en la cual nítidamente se ven formas un poco definidas, como una especie de accesos, tal vez aquí, elevaciones y algo en la parte superior de esa edificación. Y en esta otra vemos como una, quizás roca, una roca que nos muestra una sombra, una roca que aparentemente tiene unos 500 metros de altura, nada desdeñable, y su forma nos parece un poco antinatural, nada corresponde a un cráter. Pero bueno, continuemos este tour y sigamos viendo más cosas que hemos encontrado en ese cinturón. Aquí, en esta ubicación, nuevamente aparecen más murallas, y en esta ubicación al lado también aparecen nuevamente más murallas perpendiculares al polo norte lunar, por supuesto. Continuemos con las estructuras, ya que hay un montón. Si vosotros revisáis esta ubicación, las ubicaciones que ahí os damos, podéis ver constantemente cómo alguien, de manera deliberada por lo sinuoso del terreno, ha estado borrando todo esto, todas estas estructuras que desde luego a nuestro juicio han sido totalmente censuradas. Y ahí están. Ahí las podéis ver. En esta ocasión, y observad esta,
tiene una forma peculiar en su borde. No es perpendicular, pero podemos adivinar que es una estructura con forma lo suficientemente geométrica como para pensar que han sido construcciones artificiales. No solo ha sido ofuscado, sino que ha sido parcheado, literalmente. Continuamos con estas estructuras que aparecen a lo largo de todo este cinturón, como ya he dicho antes, y en algunas ocasiones vemos pequeños picos, muy similar al que vimos en el anterior, y con una anchura de unos 70-60 metros aproximadamente, como vimos al otro lado de ese cinturón. Más estructuras encontramos en este tipo de ubicaciones, como por ejemplo esa pequeña forma que se aprecia aquí, o otras estructuras como la que os vamos a mostrar en esta otra ubicación. Aquí. Es una especie de amurallado, una especie de nave industrial, una especie de hangar, una especie de lo que queráis. Lo cierto es que ahí está, y la longitud que tiene es nada desdeñable. Estamos hablando de una edificación de 1 kilómetro de longitud, ni más ni menos. Vamos a ver ahora una estructura evidente. Nos ha parecido una de las más evidentes. Aquí se ve claramente cómo existe una forma geométrica perfecta que ha sido ofuscada en parte, pero de la que podemos apreciar pues que no corresponde en nada ni a cráter, ni a loma, ni a nada parecido. Vamos a quitar esto para que lo veáis mejor. Aquí está. Podéis acudir a la zona que os indico aquí abajo, que podéis ver, y comprobarlo por vosotros mismos. Vamos a continuar porque hay un montón, como ya he dicho, y no quería hacer el programa excesivamente largo. Vemos que aquí nuevamente aparece una especie de estructuras con un acceso, e incluso aquí en esta pequeña esquina también se puede adivinar, y en esta otra ubicación, vamos a ver ahora, también parece que se esconden o se intentan ocultar esas otras estructuras. Vamos a continuar con este tour, interesante tour, el tour de la ofuscación y de la eliminación de datos. Mirad. Si observáis este pequeño pico de estructura, parece que tiene continuidad con la ofuscación que ha recibido el terreno, la eliminación de datos. Lo podéis observar claramente. Y aquí vemos, pues que efectivamente había o hay algo. La cosa continúa, porque como ya he dicho antes, hay un montón, son prácticamente innumerables. Pero si os dedicáis a buscarlo con un poquito de curiosidad, pues encontraréis todo este tipo de cuestiones que en nada parecen a fallos de satélites y en nada parecen a elementos naturales, como por ejemplo estas que veis aquí. O estas otras. Todas desde luego orientadas al norte lunar. Más estructuras en ese cinturón. Ya no quedan muchas más, aunque si escudriñáis detenidamente encontraréis, como ya he dicho antes, vosotros mismos un montón de ellas. En este caso, pues vemos censuras, estructuras, ofuscaciones, un constante y un devenir de este tipo de forma de actuar. Otra estructura también parece ser que ha sido ofuscada parcialmente, pero que nos permite ver esa esquina. Hay más estructuras. En este caso os voy a mostrar una que ha sido parcheada de manera descarada. Aquí, debido a que la ofuscación de datos no era suficiente, literalmente han parcheado toda esta ubicación, borrándolo, cúter en mano o sistema digital en mano, debido a los dientes de sierra que ha conformado, para evitar que usted viera algo. Fijaos en este pequeño detalle. Esta deliberada forma que aparece aquí, ha sido cortada digitalmente para evitar que usted vea lo que pudiera ser, echando la imaginación, alguna forma de acceso o parte lateral o digamos que nave a esa estructura que desde luego ha sido censurada. Vamos a ver más, porque hay más. No nos quedan muchas más, como hemos dicho antes, pero vamos a encontrar alguna más. Aquí hay una suerte de ellas. Tenemos aquí una y tenemos otra que parece que tiene continuidad en esta forma ofuscada. Otra más en esta ubicación y os vamos a poner ahora una serie de las mismas, una serie de estructuras que también parece ser que han sido censuradas. Veis aquí, en esta zona, aquí, 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 aquí y aquí, parece ser que han intentado hacer un borrado. Intentado no, de hecho lo han conseguido. Intentado sería haberlo borrado totalmente, con lo cual nos podemos imaginar que todo aquello que han borrado supera quizás todo lo que nuestra imaginación pueda llegar a pensar. Pero vamos a continuar porque hay unas cuantas más.
Nos acercamos a lo que yo denomino amurallado, una muralla. Esto podemos pensar que es o forma parte de una muralla. Vamos a ver otras estructuras que han sido parcheadas, también relativas al cinturón, concretamente estas en la cara este. Vemos que aquí han borrado literalmente esas formaciones que había, que parecen totalmente antinaturales, y nos queda la sombra o el reflejo o los restos en ese borde que claramente nos han borrado, tanto en esta zona como en estas otras anexas. Continuemos, que ya nos queda poco. He querido hacer el recorrido lo suficientemente largo como para daros que pensar, y que desde luego lo que hay ahí es quizás más de lo que nosotros podamos imaginar. Otra estructura adicional situada en la otra parte del cinturón, y por último, ya para señalarlo, otra estructura situada en esta zona que, más que estructura, pudiéramos pensar que es como alguna forma de elevación no natural. Pero dejémoslo ahí. Lo cierto es que, como he dicho al principio, en ese cinturón, es curioso, veis que muy cerca de esa estructura aterrizó el Apolo 15, muy cerca de esa estructura, y en un punto, en una zona en la que parece que existió lo desde que mi punto de vista podía denominar como la cuenca de un río, un antiguo ancestral río. Sí, sé que desde esta perspectiva parece una elevación, pero no os dejéis engañar por las sombras, porque es como que hubiese sido excavado por la cuenca de un río, desde luego de una importante longitud. Penséis que este río, pues hubiese sido pequeño. Estamos hablando de 65 kilómetros de longitud desde su nacimiento, y tal vez en recorrido total pudiese llegar a tener más de 200. Vamos a continuar. Como veis, el Apolo 15 aterrizó o alunizó en aquella zona concretamente. Vemos claramente que a lo largo de este curioso cinturón, el cinturón de la ofuscación, vamos a denominarlo así, a lo largo de este cinturón donde muchas misiones lunares parece ser que aterrizaron, buscando no se sabe qué, porque hay que quizás entender cuáles son las causas o los motivos que obligan o encoan a aquellos que deciden la ubicación de esos alunizajes, el por qué y qué es lo que hay ahí. Algunas de ellas misiones tan recientes como la Change One en el año 2009, y otras tan antiguas como el Luna 16 del año 72, o incluso hemos visto aquí el Luna 2 del año 1959. El conocimiento de estos datos ya iba muy de atrás, era muy antiguo, y desde luego, pues podemos pensar que parece ser que rusos, por entonces en el 1959 soviéticos y norteamericanos, sabían que aquí concretamente había algo. Ahí está. Podéis mirarlo vosotros mismos y podéis hacer un análisis de todos estos datos. Y pues nada más. Sin más, desde Mundo Desconocido, y esperando que os haya gustado, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.